Saludos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Hans Robles García, abogado laboralista. Hoy quiero agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos este día, dejando a un lado sus temas laborales, a lo mejor en su familia, su enamorada, su chico, su novio, etcétera, para estar aquí, para aprender un poco más de derecho. Y en esta ocasión hemos traído una invitada de lujo, una abogada de acrisolada honorabilidad. Ella, para el secreto de todo, es magistrada de la Corte. Ella es jueza de la niñez y de la adolescencia, quien nos ha brindado un poco de su tiempo, de su espacio, a la cual es muy ocupada, para podernos compartir con ustedes, mis queridos amigos y amigas, a conocer un poco más del juicio de alimentos y su procedimiento. ¿Cuál es la temática de este webinar? Vamos a estar una hora conversando con la doctora Venus Hernández Rodríguez, y dejaremos un espacio al final de unos 15 minutos para que las personas que quisieran hacer unas preguntas de acuerdo al tema que hemos tratado el día de hoy puedan hacerlo levantando la mano, señalando en la parte inferior que está ahí de los iconos. Sin más dilaciones, quiero presentarles a la abogada Venus Hernández Rodríguez, magíster, jueza de la niñez y adolescencia. Abogada Venus, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias, Hans, por la invitación. Pues bueno, no sé si tenemos un buen audio. Me avisan, por favor. Perfecto. Claro. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos y gracias por la presentación y la invitación. Espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Adelante, bien. Vamos a... Dame la opción, por favor, para compartir pantalla. Perfecto. Para ver si les podemos poner unas diapositivas. Por favor. Bien, entre los contenidos que vamos a ver en esta hora van solamente a ver lo básico o lo más elemental. Como sabemos, primero tenemos el origen, por qué nace la obligación alimenticia, de qué se trata. Luego vamos a ver sobre los obligados, quiénes son las personas que realmente participan dentro de estos procesos judiciales o también pueden ser dentro de los procesos en mediación. Luego tenemos quiénes son los obligados principales o subsidiarios y cómo así los determina la normativa en nuestra legislación ecuatoriana. Luego vamos a tener en otro contenido cuáles son los titulares del derecho de alimentos, pues en esto hay mucha, podría decirse, y desinformación a veces en cuanto a los tiempos de la edad y todo pues en cuanto a referencia a la titularidad, ¿no? Cuáles son los requisitos y todo lo que nos dice la norma. El proceso sumario, que es interesante porque dentro del procedimiento sumario es donde se realiza la sustanciación de este caso. Entonces, es en esto pues parte interesante de lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Gracias, doctora. Bien, gracias, sí, gracias. Entonces, y ahí como vemos la fijación de la pensión provisional, es decir, vamos a ver también de qué se trata la fijación, por qué existe esa fijación de pensión alimenticia provisional, y luego vamos a ver la tabla de pensiones, el cálculo, ¿no? Bueno, para empezar, pues nosotros vamos a referirnos al origen, ¿no? Y a veces tenemos varias definiciones entre dogmáticas, etimológicas y también legales, como ustedes pueden observar. Se trata en sí del derecho de quien reclama una obligación y de quien tiene la obligación también de proporcionarlos o de proveerlos, ¿no? Para muchas, como ustedes ven, Manuel Osorio y Guillermo Cabanelas, pues siempre se especifica y son los más recurrentes en los cuales nosotros presentamos siempre nuestros, buscamos los contenidos o los conceptos y entonces nos decimos, bueno, ¿qué es alimentos en sí, no? Y entonces siempre va relacionado a la subsistencia, a todas aquellas necesidades que tienen los hijos e hijas adolescentes, pero también dentro del Código Civil tenemos establecido, y también la Ley Orgánica de Adultos Mayores, y lo vamos a ver más adelante, alimentos para diferentes tipos de personas, es decir, no solamente por la edad, también por el parentesco y también en relación a las necesidades que tengan. Entonces, con esto, pues vamos a pasar a la siguiente parte, donde ya sabemos que alimentar, alimentos, en este caso viene el latín alimentos, que es alimentar, criar, nutrir y crecer. ¿Quiénes son estos obligados? Bueno, de acuerdo a nuestro inicio de la normativa, nosotros podemos referirnos al Código Civil, y entonces lo podemos ver en el artículo 349, y entonces el legislador nos ha establecido que se deben alimentos, sí, al cónyuge, a los hijos, descendientes, padres, ascendientes, hermanos
o al que hizo una donación cuantiosa si no hubiese sido rescindido o revocado. Es decir, y todo lo que no esté previsto en esta ley tenemos que referirnos al Código de Niñez y Adolescencia. Realmente el Código Civil en la actualidad, pues podríamos decir que no se afina o no podemos decir que está alineado a las necesidades o a las nuevas actualización de las vidas de los seres humanos. Realmente esperamos que pronto este Código Civil tenga su reforma, pero en todo caso es lo que en la actualidad aún se mantiene como disposición. En el artículo 5 y numerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, nosotros ya vemos que esta obligación se fundamenta en los padres y estos son los obligados titulares. Es decir, el legislador no nos hace una diferencia en cuanto a papá o mamá. A veces nosotros conceptualizamos o entendemos que solamente es el padre, en este caso, pues el progenitor, que el único que puede o debe de pagar alimentos. Entonces, nos dice la ley, pues no, o sea, los padres, estamos hablando de padres en general. Y nos dice, inclusive, cuando tengamos una limitación, suspensión o privación. Si nosotros tenemos algún proceso de suspensión o privación o limitación de patria potestad, no, es que tengo limitada la patria potestad, entonces yo no pago pensiones. No, o sea, la ley lo establece y si, a pesar de que haya sido limitado, suspendido o privada esa patria potestad, sea por una decisión jurisdiccional o sea por una decisión entre las partes que la hayan tomado en un centro de mediación a través de un acta de mediación resuelta, pueden ser, son titulares, en este caso son obligados al pago de pensiones alimenticias, pueden ser demandados o también pueden acudir a fijar la pensión alimenticia de forma amistosa, podríamos decirlo, dentro de un proceso de mediación. Recuerden que también en mediación es la sede alternativa en la cual todos podemos acudir para solucionar estos conflictos. ¿Por qué? Porque son materias transigibles. Bien, tenemos en la ley orgánica también de las personas adultas mayores y su reglamento que se deben alimentos también al cónyuge o pareja, unión de hecho, descendientes hasta segundo grado, los hermanos o hermanas. Es decir, aquellas personas que cumplen con el presupuesto legal de tener una edad de 65 años en adelante y que realmente tengan estas necesidades de que estén en una situación de que requieran el pago de pensiones alimenticias, pueden ser demandados el cónyuge, la pareja o los hijos, o también los hermanos o hermanas, y entre ellos todos, en general, pues completar el pago si es que existen varios demandados para con esa finalidad de fijándose una pensión alimenticia, todos puedan colaborar con esta pensión a favor de la persona que los demanda. Bien, luego nosotros tenemos también los tipos de alimentos, ¿no? Dentro de este espacio, pues nosotros vamos a recurrir nuevamente al Código Civil y a veces decimos, bueno, se dividen en congruos y necesarios. Esa fue la primera división que tenemos dentro de nuestra normativa. Como les digo, a veces no responde mucho a la actualidad, pero es lo que tenemos. Cuando decimos congruos son los que nos dice vamos a subsistir modestamente, pero cuando nosotros decimos necesario, estamos hablando de que vamos a sustentar esa vida, ¿no? Porque el congruo más se ajusta a una posición social. Es decir, si hemos tenido una posición social diferente con la cual se ha realizado una subsistencia modesta, entonces de esa manera se clasifica en su primera división los tipos de alimentos. Luego nos dicen, bueno, tanto los congruos como los necesarios se deben, sino en medio de la subsistencia del alimentario, siempre y cuando no le alcancen a subsistir esa posición social o sustentar su vida. Entonces, el primer alimento lo tenemos en caso de que no tengamos esta subsistencia mínima y entonces ahí sí se convierte, deja de ser necesario para convertirse en congruos. Pero, ¿qué necesidades básicas o cuáles son estas necesidades que satisface o al menos debería de proveerse en una pensión alimenticia? Bueno, esa respuesta la tenemos en el artículo 2 enumerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, porque nos dice que el derecho a alimentos es un derecho que es justamente natural de esta relación parento-filial. Cuando nosotros nos referimos a una relación parento-filial, es decir, aquel parentesco y aquella filiación que tenemos, es decir, la conexión entre una persona u otra por su consanguinidad, porque son reconocidos los hijos por determinado progenitor, padre o madre, y entonces ahí se genera la relación. Y en esta relación parento-filial
no se está determinando pues que la tenga uno u otro, es decir, puede ser el padre, puede ser la madre, como en este caso obligados, como les mencioné anteriormente. Y está relacionado siempre al derecho de la vida, supervivencia y una vida digna. Son estos tres elementos necesarios e importantes, es decir, ¿qué se busca proteger? El derecho a la vida, el derecho a supervivir y a tener esa vida digna. Vida digna que ustedes saben, conocida como el buen vivir dentro de nuestra Constitución. Y bueno, pues, como ustedes saben, el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, para muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando, pues es antes de la Constitución del Ecuador. Entonces, no ha tenido reformas sustanciales, como que podamos decir, vamos a tener alguna disposición ya actualizada, pero es lo que existe hasta este momento y es lo que nosotros aplicamos dentro de los procesos judiciales. ¿Qué nos implica con esta pensión alimenticia? Tener una alimentación nutritiva, equilibrada, suficiente, salud integral, educación, el cuidado, vestuario, vivienda, transporte, cultura, recreación, la rehabilitación, que es lo más importante en el número 9, y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviera alguna discapacidad temporal o definitiva. En esta última hay que hacer una precisión en el numeral 9 del artículo 2 enumerado, porque el MIES, a través de la tabla de pensiones alimenticias que anualmente las determina, ha establecido estos porcentajes de acuerdo a al porcentaje de la discapacidad y también en relación a los ingresos del alimentante. Entonces, en esta parte es interesante ver que ya se ha tomado una acción más positiva por parte del MIES, no solamente para la fijación de pensiones alimenticias para niños, niñas, adolescentes, sino también para los adultos mayores. Bien, y entonces empezamos a decir el obligado principal, ya tenemos específicamente ya más claro que es el padre o la madre. Pero nosotros hablamos de obligados subsidiarios también dentro de nuestra legislación, porque tenemos los abuelos, tenemos los hermanos, que siempre y cuando pues sean adultos, 21 años, y que no sean titulares del derecho a alimentos. Y también tenemos a los tíos y tías. En esta parte, los obligados subsidiarios, nosotros tenemos a los abuelos, pero estos abuelos son por legislador no ha establecido una diferencia, ¿no? Entre abuelos paternos y maternos, como ustedes ven en general es abuelos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ya no tenemos a ese obligado principal por alguna circunstancia, puede ser que falleció, que está fuera del país, por ejemplo, y se justifique que ya pueda ser imposible realizar esta obligación alimenticia dentro de nuestro país, entonces podríamos ya demandar o solicitar la fijación de la pensión alimenticia a través de los obligados subsidiarios. Y de acuerdo a los numerales y también al orden de prelación, se ha establecido primero los abuelos. Abuelos paternos, abuelos maternos, demandados todos, consideramos el valor y se divide pues el valor total para la cantidad de demandados. De la misma forma con los hermanos, pero si estos pues sean siempre y cuando mayores de 21 años y que no sean titulares de derechos a alimentos. Y tenemos también a los tíos y tías. De la misma forma, sin especificarse quiénes son, ¿no? Si son por línea materna o línea paterna. Lo importante aquí es que el legislador busca no desproteger este derecho por parte de ese padre o esa madre que por alguna circunstancia no puede realizar la obligación alimenticia en este proceso de alimentos o hacerlo de forma legal. Porque recordemos que hay estos alimentos pues se vuelven ya obligatorios cuando son demandados y cuando van a requerir también dentro de estos procesos en sede alternativa como es mediación, entonces se vuelve ya una obligación también legal dentro de esta forma de tomar decisiones las partes que intervienen, es decir, los padres o en su defecto también los que representan a los hijos o hijas. La pregunta también, estos obligados principales dentro de este espacio, como les indiqué, pueden ser padres o madres, es decir, no se necesita o no se requiere que tengamos una indicación específica. Si el padre está ejerciendo el cuidado de protección del hijo, dentro de este espacio, entonces, quien está obligado al pago de pensión es la madre. Es decir, no significa que porque el otro progenitor
no esté ejerciendo el cuidado, pues es a ese el que le correspondería dentro de este derecho realizarlo como obligado principal en este caso. Bien, ¿quiénes son los titulares del derecho de alimentos? Y esto es importante señalar porque hay que considerar la edad de los alimentados y también ciertas circunstancias específicas que nos ha señalado el legislador. De hecho, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, los niños, niñas, adolescentes, sí, pero primero que estén en la edad, que sean niños, niñas, adolescentes, salvo aquellos que sean emancipados voluntariamente y que tengan ingresos propios. Si estos adolescentes ya se encuentran laborando, ya se encuentran dentro de estos espacios laborales, haciendo ya sus propios ingresos, entonces ya no deberían ser considerados titulares del derecho de alimentos. Si hablamos de los adultos hasta la edad de 21 años, y a veces pensamos, no, decimos, bueno, hasta los 18 años es la edad, claro, es la edad donde nosotros tenemos una mayoría de edad que se considera a los 18 años en el Ecuador como esa capacidad legal, porque la capacidad legal que nosotros tenemos es a partir de los 18, pero eso no significa que va a dejar de ser titular del derecho de alimentos. Lo único que va a cambiar es que vamos a tener que demostrar dentro del proceso como titular en derecho de alimentos que se encuentra cursando en estudios en cualquier nivel educativo y que este estudio le impida dedicarse a una actividad productiva. Entonces, bajo este aspecto es importante señalar lo que ha establecido el legislador, porque muchas veces puede ser que el estudio en cualquier nivel educativo puede hacer que sí permita que el adulto trabaje o labore. Entonces ya no se hace procedente esta parte de la titularidad determinada, ¿no? Y hay que justificar también que carezca de recursos propios, porque esto es el otro componente, es decir, carecer de recursos, justificar que se encuentre en un nivel educativo y que por ese estudio me está impidiendo dedicarme a una actividad productiva. Les ponemos un ejemplo. A veces en la carrera, por ejemplo, de medicina, para hacer formaciones de médicos, ustedes saben que a veces los horarios son continuos, son de lunes a viernes hasta sábados y domingos, entonces son horarios que a la final no permiten que pueda tener una flexibilidad laboral dentro de un espacio determinado de tiempo entre semanas, y entonces aquello va a dificultar que pueda tener un trabajo, ¿no? De la misma forma, si carece de recursos propios, entonces como que va a ser imposible que pueda ajustarse dentro de sus actividades educativas a una actividad laboral, porque nosotros pues quizás probablemente pues no pueda flexibilizarse tanto laboralmente este adulto y de esa manera entonces está impedido de hacerlo. Las personas de cualquier edad, siempre y cuando tengamos acreditada esta discapacidad. Recordemos que la discapacidad se está encargada por la entidad del Ministerio de Salud Pública en realizar sus valoraciones y las certificaciones respectivas. Entonces, si tenemos nosotros personas de cualquier edad que tengan discapacidad, son titulares del derecho de alimentos. No hay ningún lugar a dudas, pues que justificando su situación, sea por circunstancias físicas o mentales, de la misma forma que les impida procurar por sí mismas medios para subsistir. Porque hay muchas personas también con discapacidades que pueden ser físicas, que pueden trabajar. Entonces, no hay, si hay algún impedimento. Entonces, eso ya determinará el juzgador si corresponde o no de acuerdo a la titularidad del derecho de alimentos. Pero, por ejemplo, si tenemos una discapacidad mental que nos hace muy probable, muy notorio, pues que no pueda realizar actividades laborales, pues tendría que realizarse la titularidad y de esa manera justificada determinarse el valor de la pensión. Bien, entonces, como ya tenemos identificada la titularidad, vamos a pasar al proceso sumario. Esto es interesante para todas las personas que les guste la materia de niñez y adolescencia y entonces dentro de este espacio, como justamente es el webinar, entonces vamos a hablar un poco del procedimiento sumario. ¿Cómo se inicia el proceso, la demanda? Nosotros tenemos unos formularios que dentro de la página web o del sitio web de la función judicial, www.funcionjudicial.gov.es, tenemos varios formatos de demandas. Estos formularios son hay que presentarlos, hay que llenarlos, toda la información. Existe no solamente para la fijación de pensión alimenticia, sino también para los aumentos o disminuciones o rebajas de pensiones alimenticias.
¿Por qué mencionamos esto? Porque estos son incidentes dentro del mismo proceso judicial de fijación de pensión alimenticia que en el futuro se pueden realizar, tanto por la parte accionante como la parte demandada. Tenemos también otro proceso judicial vinculado, que es la declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticias, que va enfocado a quienes, aquellos hijos que no han sido reconocidos por un presunto progenitor, pero que la parte accionante requiere que sea declarada la paternidad y luego de ello, una vez que se tenga la información pertinente, no solamente por la práctica del examen de ADN, sino también la comparecencia del proceso de la parte demandada y si es que se determina, sea mediante el examen de ADN o en el proceso determine que sí es el padre y lo reconozca, porque muchas veces puede suceder que los demandados comparecen al proceso y se allanan e indican que efectivamente es ese hijo o hija que desean reconocerlo, ¿no? Que pueden hacerlo de forma voluntaria y bueno, pues el juez resuelve dentro de ese proceso declarando la paternidad si es que es así la aceptación del padre o si es que se realizó la prueba de ADN y salió justamente el resultado de que es 99.99 veces por ciento probable de que sea el padre, entonces definitivamente no hay cómo evadir esa responsabilidad. Y se tendría que fijar también la pensión alimenticia. Entonces, para todos estos procesos judiciales tenemos formularios que llenar de forma obligatoria, porque estos son los que nos ayudan a tener esa información básica dentro del proceso. Ahora, si nosotros tenemos anuncios de pruebas que pueden ser extensos y que no me alcanzan para identificarlos en el formulario, no hay ningún inconveniente porque ustedes pueden redactar un escrito de forma adicional al formulario, presentarlo dentro del momento de la demanda, al momento que presentan el formulario y entonces dentro de ese espacio, pues al momento en que corresponda ya el anuncio de pruebas y su correspondiente evacuación, entonces lo que se realiza es que se revisa pues toda la prueba o toda la oferta probatoria presentada por la parte accionante en su acto de proposición y es allí donde comienza justamente a generarse todos estos oficios. Si es que ustedes solicitan, por ejemplo, información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si necesitan información del agente, del empleador o agente de retención probable, que queremos hacerlo dentro del proceso. Y cuando hablamos de agente de retención, ustedes saben que nos referimos, muchos de ustedes si no lo conocen también, a aquel empleador del demandado que se requiere que pague la pensión alimenticia de forma directa, porque sabemos que recibe una remuneración. Entonces, eso también nos ayuda dentro de estos formularios de demanda para señalar o identificar si es que tenemos ya vinculado o tenemos conocimiento de que existe realmente un empleador que sea una persona natural, una persona jurídica que tenga RUC y que tiene un registro laboral como trabajador y como empleador dentro del IES, entonces podemos obtener esa información para saber y conocer cuál es la remuneración del alimentante o demandado. Lo interesante aquí es que una vez que nosotros tengamos la citación, y también aquí vamos a hacer un paréntesis porque con la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual en febrero de este año se han determinado ciertas reformas también para el Código Orgánico General de Procesos y entre ellas también está lo establecido en el artículo 55 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y qué nos hace referencia a esto? Pues bueno, que cuando tengamos las boletas, que van a ser boletas fijadas, nos dice la ley que el citador judicial tendrá que dejar constancia de la evidencia fotográfica de la citación, cuando estamos hablando de boletas fijadas. Entonces, aquí tenemos que tener muy cuenta porque cuando nosotros realizamos o solicitamos la citación, debe de retornar de la forma como ha establecido el legislador. Ya dependerá del juez o jueza si con una razón o un acta de citación incompleta continúa el proceso y eso queda a discrecionalidad del juez. Pero lo que yo les puedo comentar es lo que indica la ley y lo que nos determina que hay que, dentro de las actas de citación, remitir la evidencia fotográfica, si es que es por boleta fijada, porque si ya se entrega en persona, pues ya no necesito evidencia fotográfica, entonces únicamente es para las boletas fijadas. Entonces, ya con este panorama claro de la citación, pasamos a la contestación de la demanda y entonces va a tener 10 días. ¿Desde cuándo se cuenta este término? Y este término comienza desde el último día, o sea, de la citación. Es decir, si nosotros recibimos, por ejemplo, ayer la última citación,
Entonces, correspondería a partir de hoy contar el término de los 10 días. En esto hay que ser precisos porque es término, estamos hablando de los días hábiles. Si nosotros nos referimos a que el día viernes va a ser un día feriado, entonces es un día no hábil, no se cuenta dentro del término. Y tampoco los sábados y domingos, consecuentemente. Bueno, luego si nosotros decidimos presentar esa contestación de la demanda cuando somos demandados, cuando somos alimentantes dentro del proceso sumario en el juicio de alimentos o dentro de los incidentes que les platiqué anteriormente, entonces va a tenerse, de acuerdo a lo que establece el artículo 151, se califica la contestación, se indica a la parte accionante, en este caso se le notifica con esta contestación, se le pone en conocimiento, se corre traslado y también tiene un tiempo, es decir, dentro de ese tiempo para señalar la nueva prueba, ¿no? De acuerdo en el proceso de alimentos, por ejemplo, de la misma forma tiene los 3 días. Entonces, aquí avanzamos con esta fijación de pensión alimenticia. ¿Qué ocurre cuando recién presento la demanda y entonces hay una fijación de pensión alimenticia? De repente puede decir la persona, por ejemplo, en un juicio declaratorio de paternidad y fijación de pensión alimenticia, es que no soy el padre. Pero no hay que preocuparse, porque la auto de calificación de pensión provisional no tiene efecto de cosa juzgada, y los dice el mismo artículo 17 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Entonces, cuando tengo pensión provisional, no tenemos que preocuparnos mucho. Lo que sí es cuando ya tenemos el examen de ADN que nos vincula como padres o como progenitores o como alimentantes, y entonces ahí nos toca ya, el juez decide y entonces ahí sí la pensión se convierte en definitiva. Pero en todo caso, estos son los escenarios que tenemos dentro de la fijación de pensión alimenticia provisional. ¿Por qué se lo establece? No porque el juez desea, sino porque así lo determina la ley. Tenemos el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos, que es la norma procesal, y en el artículo 9, enumerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. ¿Cuál es el valor de esta pensión provisional? Es la establecida en el nivel 1 de la tabla de pensiones alimenticias actual, que para este año es del año 2023, pues entonces corresponden a hacerse estos ajustes necesarios, porque todos los años se tiene no solamente la fijación de una remuneración básica unificada para el trabajador en general, y con ello también el cálculo consecuentemente se altera por los porcentajes ya establecidos dentro de las tablas de pensiones alimenticias, que pueden ser los mismos o pueden variar. De hecho, últimamente en los casi 4 o 5 años no hemos tenido ninguna variante, es decir, se han mantenido los porcentajes y entonces lo único que cambia es el sueldo básico y con ello entonces consecuentemente los porcentajes, los valores finales. Pero en cuanto a los porcentajes no hemos tenido variantes significativas. Bien, como ya hablamos, la contestación es el tiempo de 10 días. ¿Qué va a pasar? Luego el juez convoca a la audiencia. Esta audiencia se desarrolla de acuerdo a lo que establece el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y qué realmente significa esto? Pues bueno, que nosotros tenemos partes dentro de esta audiencia, que son 2 fases. La primera parte relacionada a la validez del proceso, competencia del juez, cuál es el objeto de la pretensión de la parte accionante. Luego tenemos en una segunda fase, también en la primera parte tenemos la conciliación, que es la última parte, y luego, pues bueno, si no hay conciliación, entramos ya a revisar la prueba. Entonces, para ello ya tiene que existir toda la prueba solicitada por la parte accionante como la parte demandada. Si requirieron el auxilio judicial para poderla obtener, entonces debe de estar dentro del proceso para evitar una suspensión de la audiencia por una prueba. Entonces, para ello tiene que haberse realizado de forma oportuna o haber requerido al menos un tiempo a las entidades. Recordemos que si nosotros solicitamos la prueba, nosotros somos los que tenemos que impulsar esa contestación, retirar los oficios y presentarlos en las entidades que los hemos solicitado, porque no se hace de forma automática, no tenemos esa facilidad todavía como para toda la información que se genera por parte de los medios probatorios que ustedes solicitan por auxilio judicial se pueda realizar de una forma automática. Entonces, se necesita de realizar estos procesos o trámites internos en las entidades que solicitan y de esa manera entonces puedan ellos remitirnos las contestaciones y ser revisadas en el caso. Entonces, ¿cuándo tenemos esa evaluación de pruebas? En la segunda fase. Entonces, ahí sí, a pesar de que tenemos evaluación de prueba en la segunda fase de la audiencia única,
no significa que no podamos llegar a un acuerdo. Podemos llegar a acuerdo. Es más, a veces ya cuando nosotros observamos la realidad procesal probatoria, la oferta probatoria de las partes, y vemos en estas circunstancias que realmente la pretensión a veces de la parte accionante o de la parte demandada no puede tener ese éxito que desea, entonces puede llegar a un acuerdo conciliatorio antes de que pueda decidir el juez o jueza. Muchas veces es mejor una decisión que los propios padres hagan dentro del proceso, que los propios familiares del hijo o hija o del alimentado realicen dentro del proceso antes de que el juez o jueza decida, porque siempre es la mejor decisión, esperamos que siempre sea la mejor decisión por parte de quienes intervienen en este proceso, no solamente de las obligaciones como de obligados principales u obligados subsidiarios, sino también de quienes ejercen el derecho por representación. Recordemos que los niños, niñas, adolescentes presentan sus requerimientos de pensiones alimenticias a través de quienes los representan. Si estamos hablando de la madre, puede ser la madre o puede ser el padre. Si, por ejemplo, tenemos una medida de protección donde se le ha realizado por medio de algún tipo de proceso, alguna custodia a un abuelo o se le ha otorgado el ejercicio del derecho a la tutela, por ejemplo, a un tío, un abuelo, y ellos desean hacer el proceso de alimentos, el juicio de alimentos, ¿lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Y demandar a papá y mamá. Entonces, todo esto depende de las circunstancias de cada caso, que no van a ser iguales en todos los procesos judiciales, pero lo más importante es que se determina dentro de este proceso el garantizar ese derecho, ese interés superior, ese principio que nosotros no solamente lo materializamos a través de la normativa infraconstitucional en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, sino también en las convenciones internacionales ratificadas por el Ecuador. Recordemos que existen muchos instrumentos internacionales en los cuales se debe de justamente verificar todas estas circunstancias. Recordemos que los niños, niñas y adolescentes también pertenecen a los grupos de atención prioritaria porque así lo establece el artículo 35 de la Constitución del Ecuador. Es decir, este acto declarativo dentro de este espacio está señalado justamente de forma constitucional. Bien, si la decisión del juez o jueza, de repente nosotros creemos que si existe un error de cálculo, ¿lo podemos solucionar? Sí, porque el artículo 100 del Código Orgánico General de Procesos nos dice que aquellos errores de cálculo sí se pueden corregir dentro de una resolución. Recordemos que en alimentos no tenemos sentencias, sino resoluciones son los que emiten los jueces porque están sujetos a incidentes, como les comenté, de aumento o de reducción de pensión alimenticia, y entonces no va a variar la situación. Es más, entendemos hasta extinción de pensión alimenticia, porque cuando ya desaparecen todas aquellas circunstancias que motivaron la fijación de una pensión, entonces simplemente lo que ocurre es que esta pensión se extingue ya porque no existe, sea porque el padre o el alimentos obligados hayan fallecido o porque ya las circunstancias como tales desaparecieron dentro del proceso, ¿no? Dejaron de ser titulares del derecho, por ejemplo, los que al inicio comenzaron el juicio, y entonces es necesaria la extinción solicitada por la parte que así lo requiere, el alimentante por regla general. Pero si nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del juez o jueza, pues no hay ningún inconveniente porque estas decisiones jurisdiccionales tienen un efecto que son apelables en efecto no suspensivo. Es decir, cuando decimos no suspensivo es cuando el legislador ha establecido que esa decisión jurisdiccional, a pesar de que yo no esté de acuerdo con esa decisión jurisdiccional, debe de continuarse ejecutando. Es decir, deben de pagarse esas pensiones alimenticias hasta que, por ejemplo, la sala especializada de familia retome su decisión. Entonces, si es que, por ejemplo, rechazan el recurso, debemos de continuar pagando las pensiones. Si se modifica, entonces lo que se registra nuevamente es ese valor de acuerdo a lo que se ha determinado por medio del juez superior o en este caso los jueces de la sala, porque son 3 jueces, y entonces con ese valor se modifica o se actualiza el código SUPA sin ningún inconveniente, pues este efecto es no suspensivo. O sea, eso tenemos que dejar claro porque en otros procesos sí son suspensivos, pero cuando nos referimos a alimentos, recordemos que son resoluciones, entonces son en efecto no suspensivos. Lo mismo que tenencia, lo mismo que visitas, patria potestad. En estos aspectos, pues son efectos no suspensivos. Bien.
Para terminar, entonces, tenemos la tabla de pensiones alimenticias. ¿En base a qué parámetros se establece esta tabla? Se establece en base a los parámetros establecidos en el artículo 15 enumerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, porque se determina que existan necesidades básicas por edad del alimentado, que existan ingresos y recursos alimentarios. ¿Cuáles son estos recursos? Nosotros tenemos que hacer un cálculo también en base a los ordinarios y los extraordinarios. O sea, no es solamente los ordinarios los que consideramos nosotros que son los que se reciben por una remuneración específica mensual, sino también por los gastos propios de su modo de vida y sus dependientes, la estructura de distribución de gastos y la inflación. Es decir, estos parámetros son considerados para realizar esta tabla. Recordemos que tenemos dos tablas, las tablas de Acuerdo Ministerial número 8/2023, que se estableció la tabla de pensiones alimenticias para este año en niños, niñas, adolescentes, hasta los 21 años y de cualquier edad, de acuerdo a los presupuestos que ya revisamos anteriormente sobre la titularidad, y en los adultos mayores, la que nos referimos a la resolución, al Acuerdo Ministerial 6/2023 de el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque es el encargado, de acuerdo al artículo 9 enumerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, el que tenga justamente la parte social, revisar estas tablas, y en base a estas tablas, pues las emite el Ministerio de Inclusión Económica y Social, no el Consejo de la Judicatura. Muchas veces también pensamos que es el Consejo y tenemos esa cuestión que es como que no tenemos clara esa información. Entonces, para eso está el artículo 9 enumerado del CONA, que nos dice quién es la entidad, cuál es la entidad que debe de realizar estos acuerdos ministeriales y fijar estas tablas de pensiones alimenticias. Bien, entonces ya he señalado pues cuáles son estas formas o estos parámetros. Tenemos en pantalla pues justamente las, por ejemplo, las pensiones alimenticias para personas adultas. Ustedes pueden ver ahí los parámetros que se establecen, que no solamente son por el rango de los ingresos, como ustedes ven en la primera columna, donde dice, segunda columna, donde dice rango, se establece justamente cuáles son los ingresos, es decir, la cantidad de remuneraciones que recibe la persona, el alimentante, y por ese motivo entonces se tenga que deducir ese valor de la pensión. Luego tenemos, por ejemplo, cuántos adultos sean, si es un adulto mayor o son dos adultos mayores. Entonces, considerando que ello también hay el porcentaje. Y también se tiene que adicionar a esos valores la rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad. Como ustedes ven, tenemos 3 grados, moderada, grave y muy grave. Es decir, que de acuerdo a estos parámetros es que se tiene que realizar la fijación de una pensión alimenticia provisional, como ustedes ven, también para los adultos mayores, como así lo establecido, como les referí anteriormente, la ley, en este caso el Acuerdo Ministerial 6/2023, que nos dice justamente la fijación de una pensión alimenticia que la realiza pues el juez o jueza, ¿no? Luego pues determinará el juez dentro ya de la oferta probatoria y revisando los ingresos de los demandados si continuamos con ese nivel 1 o si puede ser asumido ya de acuerdo al cálculo una proyección en otro nivel y entonces ahí sí el pago de la pensión. Recordemos que se tiene que ubicarse en el monto y de acuerdo al monto es el porcentaje que se indica de acuerdo a la ley, ¿no? Bien. Y luego tenemos la tabla de pensiones para niños, niñas y adolescentes. Dentro de estos espacios también se ha realizado lo que les indique la rehabilitación y ayudas técnicas por discapacidad, que es interesante porque ya nos establece porcentajes también, es decir, que adicional al valor de la pensión, que nos podemos hacer el cálculo por los porcentajes de acuerdo al nivel y los ingresos y la cantidad de hijos, si tenemos que registran discapacidad, tenemos que aumentarle el valor correspondiente que de acuerdo al porcentaje y grado de discapacidad, así lo determina el legislador. Y con eso nosotros tenemos ya señalado pues cuál es el valor total. Bueno, eso por contenido. Si tenemos preguntas, por favor, en este momento las podemos hacer. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Les felicito por tan magnífica ponencia. A ver, tenemos una pregunta aquí, estimada doctora, y dice, ¿qué sucede? Aquí tengo el chat, permítame, doctora. ¿Qué sucede si el menor a la cual se llega a un acuerdo, se pretende llegar a un acuerdo en mediación, quisiera pagarle $80
mensuales, sabiendo que el señor, o sea, el padre, tiene un hijo con otra persona y ese hijo también es menor de edad y tiene discapacidad? Entiendo yo que la pregunta va en el sentido si es válido el acuerdo para pagar un valor de $80 en los actuales momentos, doctora. Como les mencioné anteriormente, ocurre estas situaciones, pues dentro de estos espacios pues es necesario aclarar ciertos aspectos, ¿no? De acuerdo al artículo 15, enumerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, pues nos dice que ningún juez, es decir, entendiéndose por ningún juez, no puede existir ninguna decisión jurisdiccional y por ende cualquier decisión en sede alternativa, también porque recordemos que el acta de mediación tiene los mismos efectos de una sentencia o resolución de un juez, no puede ser inferior a la tabla de pensiones alimenticias. Si nosotros, por ejemplo, dentro del cálculo de las tablas de pensiones alimenticias, por ejemplo, para un hijo tenemos $132 y tenemos para dos $194.09 y tenemos ya una pensión provisional, si es que tenemos un proceso judicial, pero en este caso nos refiere a un acta de mediación, no puede ser inferior a estos valores. Es decir, no podemos, porque por ejemplo, puede ser que una persona tenga 10 hijos y entonces por 10 hijos le va a corresponder a ese otro hijo $20 de pensión. O sea, por favor, estamos hablando de que hay un artículo que es el principio, recordemos que hay un principio de seguridad jurídica, un principio de legalidad, no solamente lo establece el artículo 82 de la Constitución, sino que el artículo 233 del COGEP nos dice que el acuerdo, y todo acuerdo, tiene que ser dentro de un marco de legalidad. Entonces, al hablar de la legalidad, tenemos que hablar que la norma sustantiva, es decir, el artículo 15 enumerado, debe de contemplarse no solo en decisiones jurisdiccionales, sino en actas de mediación. Por lo tanto, el valor que ha mencionado como de $80, inferior a lo que establece el valor de 29.49%, de $132.71, pues sería imposible, ¿no? Bien. Y hay un participante, señor Javier León, quisiera hacer una pregunta en directo. Dos preguntas, doctora, ¿es posible? ¿Nos permite? Sí, claro. Doctora Javier León, adelante. Muchas gracias, doctor Hans. Doctora jueza, muchas gracias. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Mire, yo tengo un proceso de alimentos en el que ya está resuelto. El demandado debe $72,000. Se me ha escondido y no tengo cómo detenerlo. Ahora bien, si bien es cierto, ya se hizo la liquidación y ya se libró un mandamiento de ejecución, entre comillas, mi pregunta es la siguiente: ¿la única manera de poder cobrarle a esta persona es por la vía del apremio o también se puede hacer como los mandamientos de ejecuciones en las vías civiles, que se puede encontrar cuentas o bienes y proceder a embargar? Esa es mi primera pregunta. Sí, recordemos que el proceso de ejecución, que cuando hablamos en el COGEP, ¿qué nos dice? Si por efectos de que yo quiero cobrar una deuda, puedo someterme al procedimiento de ejecución, no tiene usted ningún inconveniente. O sea, puede solicitar al juez o jueza que libere información sobre lo que necesita económica del señor para poder ejecutar y cobrar esa deuda. No hay ningún inconveniente. Ya, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta. Siempre y cuando, perdón Javier, siempre y cuando tengamos la decisión firme, ¿no? De la pensión alimenticia definitiva. En este caso me imagino que sí, ya la tiene, ¿no? Claro, está ya la razón de ejecutoría del no cumplimiento, ¿no? Con esto ya procedemos, ya. Muchas gracias, la primera. Vamos a la segunda, por favor. Usted tocó hace rato un tema que se me relacionó con un proceso que tengo, en el cual, cuando, por ejemplo, una persona el padre solicita una medida de protección en contra de la madre, ¿no? Y resulta que en la resolución el juez asombrosamente le concede la custodia al padre. Ok, ahora mi pregunta. Usted dijo que en ese momento quien tiene la custodia puede demandar alimentos a la madre, ¿correcto? Pero, sí, así. Correcto, pero en la resolución del juez dice que la custodia se la da provisionalmente hasta que una de las partes solucione la tenencia. Mi pregunta es la siguiente: para que la madre, es una niña que tiene 8 años, si bien es cierto el CONA dice que la menor de 12 años tendrá que por ley tener la tenencia a la madre. No, ya entonces, no. Ya se declaró la inconstitucionalidad de eso, Javier, con la decisión jurisdiccional de la Corte Constitucional. Si ustedes gustan, yo en este momento les envío para que ustedes puedan leer. Se declaró inconstitucional el numeral 2 y el numeral 4. ¿Qué significa, Javier? Que cualquier niño de cualquier edad
el juez puede dictaminar que pase con papá, que esté con papá y ejerza la tenencia del padre. O sea, no hay ningún inconveniente. Ya no se establecen parámetros. De hecho, por ejemplo, para todos ustedes, cuando hablamos de la escucha reservada, y esto se ha hablado mucho de psicología forense, y los que les gusta, se los invita para que podamos en estos también espacios hablar sobre el tema, ¿no? Se dice que no se tiene una edad específica para poder escuchar a un niño ni adolescente. De hecho, se puede expresar por cualquier forma. Y entonces se indica pues que no se trata de la edad, sino que se trata siempre y cuando nosotros podamos establecer mecanismos para que ellos puedan expresarse de acuerdo también a su madurez emocional, a su madurez intelectual. Entonces, si usted tiene un niño o niña de 8 o 9 años que puede indicarle que diversas situaciones o circunstancias por las cuales se determina lo contrario, es decir, que no quiere estar con papá, con mamá, por ejemplo, sino con papá, entonces no hay ningún impedimento. Entonces, en eso, por favor, el 2 y el 4 fue declarado inconstitucional. Solamente para eso, Javier. Sí, ya, sí, gracias. Ya. A esto voy. Entonces, en la resolución, el juez indica que se concede la custodia provisional, en base a la medida de protección, al padre hasta que uno de los dos solicite la tenencia. Entonces, para que la señora recupere la custodia, tendría que demandar la tenencia ante el mismo juez o puede ser ante otro juez. A otro juez, por cuerda separada lo puede hacer, no tiene vinculación. Recordemos que no se trata de un incidente. Ya, muchas gracias. Hasta aquí las preguntas. Buenas noches. Ya en este momento les voy a enviar lo prometido, ¿ya? Gracias, Javier. Dígame, doctora. Adelante. No, es que tenemos dos sentencias para que ustedes las puedan chequear, ¿no? Cuando puedan. Tenemos también la de respecto a las visitas para aquellas personas que requieran revisar sobre el apremio personal en cuanto al régimen de visitas, también se los vamos a enviar. Ya, nada más. Muchas gracias, doctora. Ya. A continuación, el señor Raúl Borja desea hacer uso de la palabra, por favor. Adelante, Raúl. Gracias. Buenas noches. Sí, gracias, doctor. Gracias, señora jueza. Bueno, realmente quisiera retomar el tema de las actas de mediación. Dentro de las actas de mediación se ha establecido el tema de que no puede ser los montos inferiores a lo que diga la tabla de pensiones alimenticias mínimas, pero más sin embargo, en la práctica sí se establecen este tipo de fijaciones de pensiones alimenticias mínimas. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué podría hacer el juez como para ir corrigiendo estos errores que efectivamente sí se van cometiendo en la práctica? Bueno, deberían de plantear, por ejemplo, los incidentes de aumento de pensiones, ¿ya? Directamente al juez o jueza. Porque, bueno, si queremos cobrar el dinero y está en mora en, por ejemplo, el pago de pensiones, el procedimiento de ejecución. Pero recordemos que el juez o jueza tiene que ceñirse a el acta de mediación porque el proceso de ejecución, ¿qué son? Actos procesales nada más, mecanismos o providencias judiciales referidas a realizar la ejecución de un cobro. Entonces, lo que queremos hacer acá es aumentar la pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, lógicamente, lo que sería conveniente es presentar el incidente de aumento con el antecedente del acta de mediación porque asumo que tiene ya un código SUPA y entonces simplemente lo que se hace es actualizar el proceso y de esa manera pues el juez decide en base a la información que tiene, ¿no? La parte probatoria de las partes y pues bueno, la actualización correspondiente de la pensión. Gracias, doctor. Bueno. Gracias. Aquí tenemos en el chat una pregunta de la señora Jennifer. Buenas tardes. Yo demandé al padre de mis hijos desde 2020 y me debe desde julio de este año. Él dice que no tiene siempre y sin embargo él tiene un comedor y no les pasa nada a los niños. El valor a pagar fue el mínimo. Este regreso a clases no me dio más que $40 para los útiles escolares. Y hay un caso allí, doctora. ¿Vamos a sentenciar o no? Bueno, ¿y cuál es la pregunta? Realmente ha puesto así, me imagino, su historia del tema. Su historia. Bueno, ahí tiene dos caminos. Una, pues solicitar el juicio o de otra manera, pues ir a sede alternativa, que es mediación, para que pueda realizar la fijación de la pensión y de repente asegurar mejor el pago, ¿no? De esas pensiones. Ahí tenemos las sentencias que ya les acabo de enviar por el chat. Por favor, revisen y las leen, por favor. ¿Sí? Bueno. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Es procedente, teniendo 2 o más hijos en común, para cada hijo, que hay juicio 2013 y para otro en el 2023?
A ver, no le puse atención a la pregunta. A ver. Perdóname, doctora, repito. Sí. ¿Es procedente teniendo 2 o más hijos en común un juicio para cada hijo? Ah, Si hay no. juicio 2013 y otro para el 2023. Lo ideal sería, recordemos que el juez de lo principal es el juez de los incidentes, así nos dispone el artículo 160, que son los modos de prevención, 163, numeral 4, el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, si nosotros tenemos otro hijo con la misma persona, lo ideal es que dentro del mismo proceso inicial se realice el incidente de aumento de pensiones y con ello entonces nosotros tengamos una sola pensión para los 2 hijos, porque de eso se trata, ¿no? Que todos los incidentes, todas las variantes que pueden existir en esta situación del juicio de alimentos como tal y los incidentes futuros o situaciones futuras sean resueltas por el juez dentro de ese mismo juicio. Entonces, lo ideal sería que se inicie o se lo sustancie o lo conozca el juez de la causa principal. Correcto. Tenemos también una pregunta desde Facebook, doctora. Dice, buenas tardes, una consulta. Si demandé hace 18 años y actualmente mis hijos son mayores de edad, su progenitor vive en España, pero no tengo el domicilio actual, ¿cómo puedo cobrar ese derecho de alimentos necesarios? Es para los adultos mayores. ¿Y cómo se calcula el pago de alimentos? ¿Es igual para los menores de edad? Gracias. Ya, bueno, ya nos referimos al pago de las pensiones alimenticias para los adultos mayores. Nosotros tenemos una tabla de pensiones específica para ellos. Es decir, no es la misma que se aplica para los niños, niñas, adolescentes. Ahora, respecto de que si ya tenemos personas adultas, las personas adultas ya son capaces, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil, que nos dice pues que la capacidad legal deviene justamente por la edad. Y entonces, si ya estamos hablando de que son mayores de 18 años, son ellos los que deben de comparecer al proceso y solicitar pues, el pago de estos valores. Ahora, si tenemos a esta persona que salió del país, entonces podríamos solicitar la vinculación de obligados subsidiarios, ¿no? Siempre y cuando, de acuerdo a la justificación que ustedes realicen dentro del proceso, tengamos acá pues esas otras personas en el orden de apelación, como ya nos referimos, a los abuelos, a los hermanos que sean mayores de 21 años y a los tíos, que puede ser ese el orden en el cual nosotros podemos realizar el cobro también de esa deuda. Y aparte tenemos una convención internacional que es de obligaciones alimenticias en la cual el juez o jueza también puede ordenar ciertos actos procesales a través de estos exhortos con la finalidad de que el juez o jueza de la misma materia en ese otro país o de la localidad, al menos que, por ejemplo, sabemos que vive en Barcelona, pero no sabemos, por ejemplo, qué exactamente el lugar. Entonces, lo que se solicita son medidas cautelares a esa persona con la finalidad de que les pueda ayudar el juez o jueza con esa diligencia del cobro. O sea, el cobro no solamente va definido a que me localice esta persona, porque cada país, y sobre todo en otros países, la forma de localización es casi inmediata de los ciudadanos, a diferencia de aquí que tenemos que ordenar oficios y bueno, pues quizás un poquito más de trámite burocrático. Entonces, puede utilizarse las dos. Hay una convención internacional de cumplimiento de obligaciones alimenticias. Si desea el documento o el contenido, también se los puedo enviar en ese momento para que Muchas gracias, doctora. pueda revisar. ¿Sí? Otra pregunta, doctora, adelante. Es verdad que la gente está participando bastante. Pedimos si nos puedes tener un poco más su tiempo. 10 minutos nomás. Gracias. Y cuando tiene deuda y ya tengo 21 años, ¿cómo se puede cobrar? Mi papá hizo todo el trámite para que en el trabajo no le descuente los valores. Señor, pague la suya. O sea, ya no me paga más, pero tiene una liquidación pendiente. Ya. Bueno, por ejemplo, podemos solicitar retenciones. Retenciones, no hay ningún inconveniente. La persona, en este caso, como les digo, si ya es adulto, debe comparecer al proceso por sus propios derechos y solicitar al juez o jueza, pues tenemos providencias preventivas. De hecho, no solamente podemos hablar del arraigo, sino también de ciertas retenciones que se pueden realizar, por ejemplo, dentro del sistema bancario. Si sabemos, por ejemplo, que tuvo a algún momento valores acumulados por los fondos de cesantía, por ejemplo, en el IES, yo lo he realizado dentro de los procesos. También si hay valores acumulados los pueden hacer, porque ustedes saben que a veces hay fondos de reserva dentro del IES que los acumulan las personas que han trabajado o los fondos de cesantía, porque en base a ello también es que son los presupuestos para poder otorgar los préstamos quirografarios. Entonces,
son dineros que están acumulados en esas cuentas de las personas que en algún rato trabajaron o laboraron bajo relación de dependencia, y en todo caso son posibilidades que les estoy indicando en las cuales pueden también solicitar retenciones. Ahora, lo que se tiene que solicitar nada más es saber si es que todo el fondo pues que tengamos disponible para retenciones a nivel ya general sea pues el que vaya a cubrir toda la deuda, ¿no? Y eso ya depende de la persona pues que realice su gestión o su actividad procesal en el juicio. Perfecto. Una pregunta más, doctora, por favor. Yo sé que usted ya usted dio la clase sobre este tema, pero hay personas que se están recién integrando al chat. Y dice, ¿cuánto corresponde en la tabla por un menor de edad de 10 años y con 30% de discapacidad? Bien, cuando nosotros tenemos un menor en este caso me dice 10 años, ¿no? Sí. Recordemos que el porcentaje es el 29.49%, ¿verdad? Es de acuerdo a la tabla de pensiones, el valor es de 132,71 centavos. Pero el nivel 1, el porcentaje de discapacidad que nos dijo, 30%. Si es 30% es una discapacidad moderada, por lo tanto le corresponde el 4.56% del salario básico unificado, es decir, que tocaría adicionarle al valor anterior que le mencioné $20.52. En consecuencia, pues el valor total ya sería de $153.23. Perfecto, doctora. En lo personal quisiera hacerle una pregunta a usted para ir poco cerrando ya esta gran ponencia. Usted nos ha hablado un poco del tema del juicio de alimentos, específicamente del procedimiento desde el inicio, de la prosecución de la causa, sus etapas y la sentencia. Como todos los abogados de derecho sabemos, tiene derecho una de las partes que pierda a apelar. Pero ¿qué pasa cuando ya regresa de esa apelación al juez inferior, por decirle donde usted, para poder la actora o el actor también, ¿no?, poder cobrar esos valores? Existe la etapa de ejecución. Quisiera, por favor, preguntarnos, ampliar al público, el tema de las garantías, doctora. ¿De las cauciones se refiere? Sí, ¿qué tipo de garantías existen por parte del mandado para poder cubrirse, si quiere salir del país, etcétera, etcétera? Bueno, muchas gracias, doctora. Ya, sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos dentro de esta normativa, primero tenemos el Código Orgánico General de Procesos. Nosotros sabemos que si nosotros queremos cesar los apremios, es decir, cualquier orden de restricción a apremio personal, el artículo primero 137 nos dice que tenemos que pagar toda la deuda si se encuentra detenido. Pero ¿qué sucede si es que no tiene pues todo el dinero? Puede proponer cauciones. Entonces, nos tenemos que referir a una resolución del Consejo de la Judicatura, la 080-2016, en la que nos indica claramente si nosotros queremos cesar la medida cautelar de prohibición de salida del país, porque recordemos que esa es otra medida restrictiva que tienen los alimentantes y por lo general es la primera que se realiza. Entonces, podemos garantizar a través de un garante. El garante personal, de acuerdo a lo que establece la resolución 080, en su artículo 2, pues nos da una serie de opciones. Entre ellas, por ejemplo, que el garante personal deba no solamente pues, poseer sus propios ingresos, ¿no?, pero tiene que justificar que tenga propiedades, es decir, que sean titulares propietarios de bienes inmuebles. Ahora, si nosotros nos referimos a las cauciones, pues el juez o jueza tendría que determinar el monto de la caución. Para que determinando el monto de la caución, nosotros tengamos cuál es el bien o bienes que van a cubrir ese valor de acuerdo a la avalúo. Recordemos también que dentro de estos procesos no solamente está que podamos prohibir la venta de estos bienes inmuebles, sino que se constituyan en sí como una caución. Al momento de constituirse ya la caución y el juez o jueza la acepta, debe de estructurarse a través de una escritura pública, de entregar esa caución e inscribirla en el registro de la propiedad respectivo. Pero adicionalmente, que esta propiedad pues tiene que estar debidamente saneada. ¿Qué significa esto? Que esté libre de todo gravamen. Porque, por ejemplo, si todavía está una hipoteca, pues sería imposible de generarse dentro de ese espacio pues un remate, porque por la deuda nos tocaría cubrir pues otros valores y en el orden de prelación, claro está que es alimentos, pero si es una garantía, se determina que debe de estar saneada previamente para poder otorgar o sustituir o reemplazar esta medida de apremio, sea de prohibición de salida del país o sea de apremio personal, por otra medida que en este caso las cauciones reales
también puede existir cauciones, por ejemplo, que sean prendarias, dirigido pues a aquellos bienes muebles, y también las cauciones que pueden efectuarse a través de estos certificados de depósitos a plazo, por ejemplo, que puedan cubrir los valores. Si de repente los tiene, pues entonces a ese referirse y entonces constituirla para poder asegurar el pago de pensiones. Lo que se busca es siempre asegurar el pago de pensiones alimenticias, que alguien sea responsable de esa obligación cuando la persona, pues, por alguna circunstancia ya no esté en el país, y si no regresa, entonces, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se realiza? La situación es que sea la menor cantidad de actos procesales y menor dificultad dentro del proceso. Y eso ya lo decidirá el juez en base a la normativa que le hemos comentado, ¿no? Los artículos 138 del Código Orgánico General de Procesos y la resolución 080-2016 del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctora. Bueno. Recojo también el criterio y seguramente esta incógnita de muchas personas, demandados ecuatorianos, que desde el 2020 tenemos crisis. Bueno, se ha agravado, todavía no salimos de la crisis. Pero ¿qué pasa con aquel padre de familia demandado que no tiene empleo? Muchas veces las actoras quieren meterlo preso a cualquier costo. Pero existe un procedimiento, doctora. Claro, así es. Primero tenemos que saber que necesitamos una liquidación de pensiones, ¿no? Necesitamos, previo a la liquidación de pensiones, recordemos que antes de ir a la audiencia de apremio, tenemos la oportunidad de nosotros cuestionar el valor. O sea, es decir, si hemos estado haciendo pagos parciales, tenemos la oportunidad de hacerlo. Recordemos que ya estando en la audiencia, dice el legislador que no se puede discutir el monto, ¿ya? Entonces tenemos que discutirlo antes de poner en consideración la liquidación. O sea, son ciertas situaciones restrictivas que sí es necesario ya que se reformen algo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a las audiencias y en audiencia, por ejemplo, me entero de que sí, la deuda no es el 100%, sino que es el 50%. Entonces, como que ahí tenemos que actualizar valores, tenemos que ver la otra parte, ¿no? Entonces, a veces nos enteramos en audiencia, lamentablemente, a veces quizás por desconocimiento, cambios de defensas técnicas, o quizás puede ser que la persona no le platica, ¿no? Y no le dice, sí, ya me pagó, por ejemplo, el 50%, ya lo recibí anteriormente. O a veces hay personas que pagan directamente cuando ya están demandados. Por ejemplo, $20 semanales, o se me ocurre, $20 diarios, que puede ser, o $5 diarios. Entonces, ¿qué es lo mejor que deben de hacer? En lugar de estar pagando, porque necesitamos después que la otra persona lo declare en juicio y que realmente ese valor es susceptible de pago de pensiones alimenticias, porque puede ser que sea imputable a una deuda que tengan entre ellos, lo ideal sería que mejor soliciten al juez, si ya tenemos un código SUPA, señalar el valor que tienen ya acumulado. Por ejemplo, tengo $300, señor juez o señora jueza, por favor solicito que me aperturen el código SUPA a un determinado valor, con la finalidad de hacer un abono. Ustedes pueden hacer abonos parciales, no hay ningún inconveniente. La idea es que solamente se pague al código SUPA. Una vez que están demandados, solo al código SUPA se puede realizar los pagos. Ahora, si tenemos insuficiencia de fondos económicos o recursos económicos, también se establecieron los obligados subsidiarios, o sea, es decir, tenemos también esas opciones de que otras personas, nuestros familiares, nos puedan ayudar al pago de pensiones alimenticias. Y adicionalmente, debería ser, es mi opinión personal ya, eso ya es, debería ser de última ratio, porque realmente el costo-beneficio de una medida de premio personal, y eso lo discuto ampliamente en la tesis, porque justamente la tesis doctoral es de eso, de las medidas cautelares en los procesos de alimentos. Entonces, el costo-beneficio, ¿cuánto cuesta el Estado por una persona privada de la libertad por juicio de alimentos durante una detención de 30 días? Si nosotros hablamos de un promedio de $25 diarios, que será el promedio hace ya 4 años, no tengo el valor ahora actualizado, pero imaginemos $25 diarios por los 30 días. ¿Cuánto gastó el Estado? ¿Se le aseguró la pensión alimenticia? Probablemente no, porque si esa persona no tuvo dinero, no tuvo acceso a un empleo, entonces, ¿qué pasó? Sigue acumulándose la pensión, siguen generándose intereses, y se inicia una deuda por ejemplo, $2,000, terminan los 30 días ya con una deuda de 2,500. Si no pudo pagar los 2,000 menos los 500, y así sucesivamente. Entonces, la idea de las medidas cautelares es que vayan a una proyección que deba de ser progresiva, que es lo primero. Lo segundo, que se busquen otras opciones que sean múltiples, o sea, que sean estos espacios que puedan también ayudarse de una forma rápida. Por ejemplo, si sabemos que tiene valores en fondos de cesantía, como les indiqué,
¿para qué pedir un apremio si nosotros podemos realizar, por ejemplo, retenciones? Entonces, estos mecanismos de las retenciones pueden funcionar si dentro de estos procesos pues tenemos otros ingresos o tuvo algún ingreso en algún momento y que sabemos que tiene acumulado, y esa sería una mejor opción, una opción rápida, una opción efectiva a una medida de apremio. Porque, como les digo, a veces no se soluciona la deuda con la prisión de una persona. A veces nosotros tenemos estas noticias positivas que se elaboraron alrededor de 4.000 y algo boletas de apremio a nivel nacional. Sí, pero primero, ¿cuántas se ejecutaron? Segunda, ¿cuántas personas obtuvieron su libertad por el pago? Entonces ahí vemos que no representa ni siquiera ni el 10%, porque de las que se generan, por ejemplo, mensualmente, las que ejecutan son 50%, y del 50% apenas tenemos un 10% que pueda salir por pago, ¿ya? Entonces, es totalmente, o sea, lo que se tiene que ver aquí es la efectividad de la medida cautelar. ¿Es efectiva la medida cautelar? ¿Beneficia realmente al hijo o hija? Entonces, o está gastando más, porque al momento de tener una persona detenida, ese dinero que se gasta no solamente es el Estado, es el impuesto del bolsillo de todos. Entonces, todos pagamos con esos impuestos por este presupuesto. Entonces, la idea no es que hagamos un doble gasto, la idea es que mejoremos el proceso, o sea, ver cuáles son estas otras opciones, o que las otras opciones sean más factibles, sean más rápidas, y en el momento de tener una celeridad, entonces podamos tener otras opciones en medida. Por ejemplo, hay opciones en otros países que no puede sacar la licencia de conducir, por ejemplo, que no puede obtener sus documentos si quiere viajar, su pasaporte, no puede renovarlo, y sucesivamente, ciertas restricciones que pueden generarse de tal forma que la persona pueda buscar otros medios para poderse proveer económicamente, poder generar esa deuda, que pueda estar al día en ese pago, y que estos personas que puedan ser garantes a veces no sean tan restrictivo el proceso, ¿no? Porque a veces hay personas que usted le dice, quiero ser garante, y se asustan, ¿no? Y no quieren ser garante por nada, porque lo primero que se les viene a la mente es una detención. Recordemos que tampoco los garantes no pueden ser sometidos pues, a estas medidas, ¿no? De apremio. Y entonces, pero siempre existe ese miedo, ese temor. Entonces, ahí es donde tenemos estas complicaciones con las medidas cautelares. Entonces, mi sugerencia va específicamente que busquemos otras alternativas, como son las retenciones judiciales, previo a disponer pues una medida cautelar de apremio personal, si es que sabemos que tenemos otros ingresos o que si sabemos que tenemos valores acumulados, para evitar esta situación, ¿no? Como les digo, el costo-beneficio todavía no lo podemos ver de forma pragmática, podríamos decirlo, ya en la práctica jurídica, en lo que nosotros realizamos la dicotomía diaria de nuestros procesos, porque ahí nos damos cuenta que realmente pues, puede hacer que estas medidas cautelares en realidad más bien nos hacen el desgaste de que vamos a audiencia, generamos un apremio, pero se cumple, a veces no se cumple, y entonces ahí quedamos dentro de esta situación, o quedamos con deudas que no se pagan nunca. Y imagínense una deuda de 50.000, 20.000 dólares, si no pudo pagar a lo mejor $1.000 al inicio, va a poder pagar 20.000, o sea, es bastante complejo, es bastante complejo. O sea, es un asunto que yo sí alguna vez indiqué que deberían esas cauciones, por ejemplo, determinarse montos de acuerdo a niveles, así como las tablas, para poder determinar y flexibilizar un poco. Esa siempre ha sido mi propuesta, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente a veces no tenemos estos espacios, ¿no? Como para poder generar más ideas y quizás poder llegar a una mejor sensibilización de las autoridades que tienen sí el poder no solamente de decisión, sino también de concretar o reformar estas formas o prácticas de aplicación de la ley. Qué buena iniciativa, doctora. Damos esfuerzos para que su propuesta llegue a los más altos niveles del Estado. Sé que su tiempo es muy valioso, pero hemos escogido 2 preguntas para finalizar este valioso webinar. Y entre ellos, hay uno aquí presente, el señor nuevamente Raúl Borja, ¿desea usted hablar? Y uno en un chat de Facebook. Nada más. Sí, gracias, doctor. Doctora, Gracias. siguiendo esa misma línea de reflexión que usted estaba planteando en este momento,
En las audiencias de revisión de medidas de apremio, usualmente se hace un planteamiento específico, pero la madre decide no aceptar. Entonces, de pronto hay alguna norma específica que le pueda permitir al juez aceptar una fórmula de pago específica, porque, por ejemplo, a veces se hace una fórmula de pago del 30% y cuotas mensuales en 24 meses. La madre dice, no acepto y simplemente se dicta la orden de apremio. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se manejaría el tema? Bueno, en mi opinión personal, ojo con esto, porque cada juez, recordemos que tiene su libre decisión, es el juez que toma la decisión al final del día, entonces yo lo único que le podría dar son recomendaciones. Y lo que yo realizo, pues, en mi despacho, ¿no? Le comento que, bueno, nosotros tenemos ciertas convenciones internacionales, entre ellas la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. En el artículo 27, numeral 4, nos dice específicamente que nosotros tenemos que tomar todas estas medidas con el objetivo justamente de garantizar esta protección de derechos de las pensiones alimenticias. Luego tenemos una resolución, la 012 de 2021 del Consejo de la Judicatura, en la que nos dice claramente cómo se materializan estos derechos, no solamente las comisiones internacionales ratificadas por el Ecuador, sino también sobre el desarrollo y el interés superior del niño. Entonces, hay que realizar una especie de ponderación, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda y tenemos una propuesta de que, por ejemplo, en efectivo lo tenemos en el momento de la audiencia y trae ese 30% en efectivo para pagarlo a la persona y no se le permite, ¿no? Podría ser ese el mecanismo para homologar esa propuesta a un compromiso de pago y con esa normativa entonces decir, bueno, si no va a recibir la persona, entonces se abre el código SUPA para que usted pueda depositar ese valor dentro del tiempo de 24 horas o plazo 48 horas y entonces si no lo realiza, pues bueno, ya sabemos que podemos ejecutar el apremio parcial de allí porque ya existe una oportunidad. O sea, el hecho es que se permite también esa, como les indiqué yo anteriormente, la flexibilidad, ¿no? A veces el hecho de decir nosotros vamos a dar la medida, sí, pero tenemos otros mecanismos. O sea, recordemos que la aplicación de acuerdo a la Convención Internacional, el Pacto de San José de los Derechos Humanos, justamente nos obliga en el artículo 8 a todos cumplir con estas disposiciones de los instrumentos internacionales, sin dejar de mencionar el artículo 425 de la Constitución, que nosotros tenemos que aplicar la Constitución, los instrumentos internacionales y también las normativas. Entonces tenemos que hacer un estudio y realmente es como determinar, sí, yo acá necesito $5,000, pero ¿qué vamos a obtener con eso? O sea, realmente podríamos obtener el pago completo de la pensión con una detención. Probablemente sí o probablemente no. O sea, es una probabilidad. Pero si tenemos un compromiso, es probable que quizás pueda cumplir al menos con el abono inicial. De hecho, si existe ya una intención firme, como les digo, si van con la propuesta y van con el dinero en audiencia o tienen algún porcentaje ya, un abono inicial, entonces imagínense, es una oportunidad que tienen para poderlo realizar. Porque si ya incumple, entonces ya se le dio esa oportunidad al demandante. Entonces ahí sí vienen todas las medidas, porque la ley lo establece. Incumple con compromiso de pago, apremio parcial. Incumple el apremio parcial, viene el apremio total. Entonces, lo único que hacemos es caminar despacio con las medidas de apremio y darle una oportunidad de pago, de acuerdo a las convenciones internacionales. Pero eso ya depende, ya les digo, del criterio de cada juez o jueza. Eso ya depende de cómo lo maneja el caso y pues bueno, yo en mi caso personal pues trato de buscar estos mecanismos, como les digo, porque yo sí he sacado la estadística. Entonces, en la estadística que tengo yo desde el año 2014, pues le podría decir que mi conclusión es esa, que no se consigue ni se garantiza completamente el pago cuando hablamos de medidas cautelares personales en caso de detenciones. Gracias, señora jueza. Gracias, doctora. Bueno. Dice, ¿qué sucede? La última pregunta. ¿Qué sucede cuando se presenta la demanda de pensión alimenticia y califican con la pensión provisional? Posterior, la pareja se reconcilia. ¿Hay la posibilidad de archivar la demanda o no? Bueno, pero no está resuelta la causa. Simplemente ha indicado así, que ha presentado la demanda, la han calificado y se reconcilia. ¿Qué pasa allí? Bueno, puede retirar la demanda si es que no se ha citado la parte demandada, no hay ningún inconveniente, puede retirarla.
Pero si ya lo tenemos citado ya dentro del proceso al demandado y queremos suspender el proceso, pues lo pueden presentar. Ya el juez o jueza podrá indicar lo pertinente, fijar la pensión, por ejemplo, de provisional como definitiva y queda a su criterio aceptar o no lo que indica la señora. Y eso queda a criterio pues también del juez, ¿no? Pero en todo caso, si es antes de, la norma nos dice justamente el Código Orgánico General de Procesos, nos dice en cuanto al retiro de la demanda, que se puede realizar antes de que esté citada la persona, ¿no? El artículo 236 del Código Orgánico General de Procesos. Sí, alguien nos pregunta, Beatriz, sobre las retenciones. A ver, Beatriz, nosotros tenemos retenciones dentro del proceso cuando nosotros revisamos, por ejemplo, las providencias preventivas. Dentro de las providencias preventivas, en el título 3 del Código Orgánico General de Procesos, tenemos la procedencia, se lee el artículo 124 y 125, no hay ningún problema que usted las pueda solicitar, ¿no? Esas son en cuanto a las retenciones. Y pues bueno, lo que nosotros tenemos también el artículo 130, que es también otra base legal en la cual usted puede revisarla para que de esa manera entonces podamos tener esa forma, ¿no?, de realizar, ¿no? Recordemos que tenemos esas providencias preventivas que nos pueden ayudar. Y en cuanto a las retenciones, también ustedes saben que en el CONA, pues también se establece lo que es la retención de pensiones alimenticias, pero en cuanto a las personas pues, que ya son parte del proceso como empleadores, ¿no?, que se encuentran ya dentro del proceso de identificados, podríamos decirlo de esa manera, y entonces por eso se genera también las retenciones. Es decir, ya sabemos que trabaja la persona, el demandado, para una determinada empresa, entonces nosotros solicitamos en base a lo establecido en el artículo 18 enumerado del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia esa forma de pago, porque esa es una forma de pago, si es que tiene ingresos dentro. Ahora, no solamente remuneraciones, honorarios, pensión jubilar u otros ingresos, nos dice la ley. Por eso el artículo 18 enumerado es muy amplio. Entonces ustedes pueden utilizar el artículo 18. Dice con o sin relación de dependencia. Es decir, no necesito tener relación de dependencia para poder solicitar a una entidad pública que me ayude con este pago, ¿no? Claro está, si estamos hablando que es un pago mensual, si nos referimos al artículo 18 cuando se trata de un agente de retención, que es lo que normalmente se denomina en materia de familia, ¿no? Bien. Muchas personas por Facebook le han felicitado. Excelente ponencia. Igual yo sí quisiera públicamente, a nombre de todas las personas que están aquí conectadas, extenderle una invitación, porque usted como juez de la niñez tiene otras áreas también que revisar y sustanciar, como el divorcio, etcétera, etcétera. Así que nos puede usted aceptar una nueva invitación, no muy lejana, Sí. doctora. Bueno, usted tiene mucho público, doctora, en las redes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, para mí pues siempre el tiempo disponible, como les he indicado, pues en la academia es donde uno puede desarrollar más el campo de acción y por supuesto llegar a más público, porque la idea es que tengamos la información de lo que existe en la normativa, que no nos dejemos llevar por mala información. A veces alguien dice, se reformó la ley. No se ha reformado. El CONA existió, y créanme, desde el 2003, 2009, no hemos tenido una reforma sustancial. Se esperaba de la Asamblea Nacional el COPINA, pero realmente ya no lo tenemos. Entonces, hay que estructurarlo, hay que reformarlo, sin lugar a dudas, como les digo, pero estos debates solamente se generan a través de ustedes, de sus preguntas, de la práctica diaria, de la clínica de casos que yo siempre refiero, porque no hay nada mejor que si nosotros sabemos que una norma sirve o no sirve o tiene un efecto dentro del ámbito social, es solamente si dentro del proceso funciona. Porque si dentro del proceso judicial no funciona, entonces tenemos que decir que lamentablemente pues no tiene un efecto el que debe de darse de acuerdo al entorno social, de acuerdo a nuestra realidad ecuatoriana, porque nuestra realidad es totalmente distinta a otro país y bueno, pues, las circunstancias también cambian en definitiva para todos con el avanzar del tiempo, la tecnología y bueno, etcétera. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tengan una bendecida noche. Muchas gracias. Con ustedes la doctora Venus Hernández Rodríguez, juez de la niñez y la adolescencia. Gracias a todos por esta noche. Saludos para la próxima.
doctora. Dios le bendiga. Muchas gracias.